un placer saludarla a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos aquí presentes que nos congregamos cada semana con el propósito de estudiar una lección más de la palabra de Dios. Queremos decirles de que hemos estado estudiando esta serie de lecciones. Espero de que ustedes las hayan podido recibir, las puedan estudiar, tomen tiempo para estudiarlas a través de la Biblia. Asumo de que cada uno de ustedes tienen la palabra de Dios en sus hogares. Espero de que cada uno de ustedes puedan tomar tiempo para estudiar estas importantes lecciones. Si usted desea tomar nota de los textos que hemos de presentar en esta hora a través de la pantalla, usted lo puede hacer. Siéntanse libre, papel y lápiz. Si usted no tiene papel y lápiz y desea tomar nota, pues puede levantar la mano y una de las personas encargadas con mucho gusto le hará llegar algún papel o una lapicero para escribir o anotar. La serie de lecciones que hemos estado estudiando ya durante todas estas semanas lleva como título el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que hemos de estudiar unas lecciones muy importantes en las próximas semanas, así que les exhorto de que hagan planes para que puedan estar aquí presentes con la ayuda del Señor cada sábado a esta misma hora, para que así podamos entrar de lleno a estas lecciones tan importantes. Bien, el título de la lección del día de hoy es La eterna ley de Dios. La ley de Dios es eterna, tal como el que la dio, el legislador, el que dictó esa ley, que es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro creador. El mundo hoy tristemente desconoce esa ley. La gran mayoría de las personas hoy desconocen esa ley. Muchas personas hoy ni saben ni siquiera de que existe una ley moral que debemos nosotros obedecer. Y cuán diferente fuera este mundo si todos los ciudadanos, todo el ser humano obedeciera fielmente la ley moral de Dios. Bien, vamos entonces a entrar de lleno. Vamos a abrir allí nuestro estudio con el versículo de introducción que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14, y estoy leyendo conforme aparece en el original en griego. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. La palabra bienaventurado significa bendecido, o sea que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a ser grandemente bendecidos por Él. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que va a haber un día cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra y se lleve a los redimidos van a entrar, las puertas de la ciudad de Jerusalén se van a abrir y los redimidos entrarán a la patria celestial. Y dice allí claramente: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que en el cielo hay una ley establecida, hay mandamientos establecidos, y tanto como la ley como el que la dio son eternas, y por lo tanto los redimidos también guardarán o seguirán guardando esa ley por toda la eternidad. Primera pregunta: ¿tiene Dios un gobierno? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar hoy. Recuerden, usted puede anotar todos estos textos bíblicos si así lo desea. Salmo 103, versículo 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que la Biblia claramente contesta esa pregunta que acabamos de hacer: ¿tiene Dios un gobierno, sí o no? La Biblia dice que Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? Número 1, su trono, y número 2, ¿qué cosa? Su reino. Y un reino es prácticamente ¿qué? Un gobierno. O sea que Dios ha establecido en los cielos un trono y ha establecido también un reino.
Bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Así que el trono de Dios es eterno y está también, ha sido reservado para aquellos que sean vencedores en el tiempo del fin. Así que todos aquellos que han de ser vencedores, todos aquellos que sean redimidos en el tiempo del fin, van a tener el privilegio de sentarse con Cristo y con su Padre en tronos. Bien, vamos a seguir adelante. Pregunta número 2. ¿Bajo cuál principio están basadas las leyes del gobierno de Dios? ¿Bajo cuál principio? Vamos a ver qué responde la Biblia en cuanto a eso. Salmos 89, versículo 14, ¿qué nos dice? Justicia y juicio son ¿qué? El cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea que el trono de Dios, como ya lo vimos anteriormente, tiene una base muy sólida. Como dice ahí, un cimiento. Cuando usted quiere construir una casa o quiere levantar una estructura, lo primero que hacen los constructores antes de empezar a levantar las paredes y antes de poner el techo y antes de hacer todos los cuartos de esa casa, ¿qué es lo que hace el constructor? ¿Qué es lo primero que hace? Sentar ¿qué cosa? La base o el cimiento para que esa casa se pueda mantener ¿qué? Firme. Si no hay cimiento, si no hay base, ¿qué va a suceder con esa estructura? Va a peligrar y va a caer tarde o temprano. O sea que el cimiento del trono de Dios es la justicia y es ¿qué? Y es el juicio. Eso ya lo hemos estudiado en programas anteriores. Todos nosotros, óigalo bien, dice el libro de Santiago, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la norma del juicio de Dios. Cuando nosotros seamos llamados ante el tribunal de Cristo, porque todos, dice Pablo, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, nadie es exento, óigalo bien, todos vamos a ser juzgados algún día, y la norma que Dios va a usar para juzgarnos es su ley, su santa ley. Por eso dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono, de su reino. Bien, Romanos capítulo 7, versículo 12, ¿qué nos dice? De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Es la ley buena o es mala? ¿Qué ustedes creen? Es buena, porque así lo dice la Biblia. Obviamente el diablo, Satanás, ha querido hacernos creer a nosotros o al ser humano de que la ley de Dios no es buena, de que la ley de Dios es prácticamente un yugo de servidumbre o de esclavitud. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno. Qué diferente fuera esta sociedad en la cual nosotros vivimos si la ley de Dios fuera obedecida por todo el mundo. Qué diferente fuera, ¿verdad? Porque nosotros cuando a veces nos vamos a la cama en las noches, nos aseguramos de que las puertas de nuestra casa estén bien cerradas, nos aseguramos, el padre de familia se asegura de que las ventanas estén bien cerradas, de que el automóvil que está estacionado allí en el garaje o en la parte de afuera esté bien cerrado, que las llaves del auto estén bien guardadas dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo ¿a qué? De que va a venir una persona y va a invadir nuestra propiedad, va inclusive tal vez a tratar de atentar contra nuestras propias vidas y va inclusive hasta robarnos o asaltarnos. Esa es la sociedad moderna en la cual nosotros vivimos. Estamos siempre a la expectativa, estamos siempre viviendo bajo el temor, etcétera, etcétera. Bien. Gracias. A ver, vamos a... Isaías capítulo 33, versículo 22 nos dice, porque Jehová es nuestro ¿qué? Nuestro juez. ¿Quién es el que nos va a juzgar a nosotros en el tiempo del fin? Jehová. A Él tenemos que darle cuenta un día. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará.
¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra legislador? Si usted busca en el diccionario, la palabra legislador significa aquel que dicta leyes. Así que Jehová es el que ha dictado su propia ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Puede existir un gobierno sin leyes que ustedes creen? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que este gobierno pudiera existir, el gobierno en el cual nosotros vivimos, el país donde nosotros residimos hoy, pudiera existir sin leyes? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué pasaría? Bien, mira, ahí ustedes pueden ver lo que pasaría si en este gobierno no existieran leyes. Cualquiera pudiera entrar a un supermercado y robarse todo lo que hay en el supermercado. Nadie le diría nada si no existieran leyes. Nadie le diría nada, nadie lo detuviera en la puerta del supermercado, porque no hay una ley que dice no robarás, si eso fuera el caso. Bien, no existirían, si este gobierno no tuviera leyes, todo el mundo pudiera hacer lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Usted está haciendo fila en su banco y llegan 3, 4, 5 encapuchados y robarían el banco, y entonces pondrían nuestras propias vidas en peligro. Bien, la policía no tendría que arrestar a nadie si no hubiesen leyes en este país. Ustedes ven ahí, ¿qué vemos ahí nosotros? Una luz de tránsito, un semáforo. Si todos nosotros obedeciéramos esa ley tan simple como es la ley de tránsito, el semáforo, ¿qué sucedería si usted está manejando su automóvil y la luz está en rojo y usted sigue sin parar? ¿Qué sucede? ¿Estamos violando esa ley de tránsito, sí o no? ¿Qué sucedería? Ahí lo podemos ver. Estaría el policía detrás de usted y obviamente el policía no lo pensaría 2 veces en detenerlo y darle, ¿qué cosa? Una infracción. Bien, así que todo gobierno tiene que tener sus leyes y nosotros como ciudadanos de ese gobierno, el gobierno en el cual nosotros residimos o vivimos, el país donde nosotros estamos viviendo, todo gobierno tiene sus leyes y tenemos nosotros que acatar dichas leyes. ¿Para qué? Para que exista la armonía, la paz y para que exista la seguridad de los ciudadanos. Noten lo que dice ahí esa nota. Los seres humanos no pueden vivir en paz y en armonía si no existiesen leyes. Creer en ellas, practicarlas, es la base de la sociedad humana, de una sociedad feliz y ordenada. Si cada ser humano hiciera lo que quisiera sin respetar la ley, ¿qué pasaría con la paz y la estabilidad de un país, con la moralidad, la decencia y la seguridad pública? Si todo el mundo hiciera lo que le diera la gana y violara la ley a expensas de cualquier otra persona, ¿qué sucedería con nuestra sociedad? Se convertiría, ¿qué? En un caos. Y nuestras vidas, obviamente, peligrarían. Pregunta número 3. ¿Qué constituye la ley fundamental del gobierno de Dios? Bien, esta pregunta es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas personas hoy no conocen o no saben el contenido de la ley moral de Dios. Ahí nosotros podemos ver la ley, los 10 mandamientos que fueron dados ¿por quién? Por el legislador que es Jehová Dios. Bien, vamos a ver un poquito acerca de esos mandamientos. El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No quiero hacerles la pregunta directamente porque tal vez muchos de nosotros no lo sabemos. Ojalá que ese no sea el caso. Pero hay muchas personas hoy en la sociedad en que vivimos que desconocen el contenido de los 10 mandamientos. Y esto es bueno para que así nosotros podamos refrescar nuestras mentes y así tal vez nos los podamos aprender. El primer mandamiento está en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuántos dioses modernos hay en esta sociedad? Nosotros inclusive podemos hacer dioses aún de muchas cosas. Bien. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento de dicha ley? Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 nos dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El segundo mandamiento habla acerca del peligro de nosotros hacer imágenes y adorarlas. Bien, ¿a quién es que nosotros tenemos que adorar? A Dios. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que tengamos mucho cuidado cuando en nuestras conversaciones triviales, cuando estamos hablando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, aún con nuestros familiares, de tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Bien, mandamiento número 4, cuarto mandamiento de dicha ley. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de sábado, ¿para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El séptimo día de la semana, el santo sábado, fue escogido por Dios. Jehová en ese día reposó, lo bendijo y lo santificó en el principio. Dice el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. 3 cosas hizo Jehová en ese día especial: reposó, lo bendijo y lo santificó. Y es lo más interesante de la ley moral de Dios. El único día o el único mandamiento que nos dice que Jehová es el creador de los cielos y la tierra es que el sábado, el cuarto mandamiento de dicha ley. Vamos al mandamiento número 5, quinto mandamiento. Éxodo 20:12. Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oh, si todos los hijos hoy siguieran fielmente este mandamiento, ¿cuántas desgracias se pudieran evitar? ¿Cuántas noticias nosotros vemos a diario? A veces cuando encendemos la televisión, de hijos que atentan contra la vida de sus propios padres. Lo vemos a diario, ¿verdad? Si todos los hijos hoy siguieran fielmente este mandamiento, qué diferente fuera. Bien, vamos al sexto mandamiento. No matarás. Hay muerte en este mundo, hay crímenes, hay asesinatos. Nosotros lo vemos a diario. Séptimo mandamiento. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento es prácticamente un cerco de protección contra una institución sagrada que también Dios creó en el principio, que fue el matrimonio. Si los matrimonios, todos los matrimonios, se dejaran guiar, obedecieran este mandamiento fielmente, no existiera, obviamente, en nuestra sociedad moderna, no existiera el adulterio. Y como producto del adulterio, ¿qué viene? El divorcio, vienen relaciones rotas, vienen hogares destruidos, porque eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás, el blanco de ataque de Satanás, si ustedes no lo sabían, es el hogar. Y Satanás quiere destruir completamente la unión que Dios ha establecido en el principio, cuando un hombre y una mujer van al altar y se unen en el matrimonio. Por eso dice el ministro al final, dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bien, vamos al octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Éxodo 20:15, no robarás. Bien, noveno mandamiento. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muy importante que nosotros meditemos en ese mandamiento. Y el décimo mandamiento, el último mandamiento, ¿cuál sería? Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos en una forma resumida. Ojalá que ustedes
nosotros lo podamos repasar nuevamente en el libro de Éxodo. Usted va al capítulo 20, comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 17, ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pregunta número 4, ¿quién escribió la ley y dónde fue escrita? Bien, vamos a ver qué responde la Biblia. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. O sea, ¿quién escribió la ley? ¿El hombre o Dios? Dios mismo se encargó de escribir su ley. Y dice ahí claramente el versículo 18 que fue escrita con el dedo de Dios. Muy interesante. Ahí podemos ver cuando Moisés recibe esas 2 tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. O sea que Dios mismo no permitió de que el hombre escribiera su ley. Él mismo la escribió. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 13 nos dice: y él os anunció su pacto, o sea Dios, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué Dios los escribió en piedra? ¿Símbolo de qué? De que iban a permanecer por toda la eternidad. Lo que se escribe en piedra permanece para siempre. Bien, pregunta número 5. ¿Es la ley de Dios eterna, sí o no? ¿Qué ustedes creen? Bien, vamos a ver qué responde la Biblia. Salmo 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Dice que todos sus mandamientos son ¿qué? Fieles, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Por cuánto tiempo fueron afirmados los 10 mandamientos? Dice ahí claramente, eternamente y para siempre. Muy importante que nosotros meditemos en estos textos. Salmo 119 y el versículo 89 que nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. Para siempre. Oiga, meditemos bien en esto. Salmo 119, versículos 151 y 152 que nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Todos los mandamientos de Dios son ¿qué? Son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Así que esa ley moral nos dice claramente la Biblia que fue establecida eternamente por Dios para beneficio del hombre. Apocalipsis 11:19, ¿qué nos dice? Y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? ¿Dónde fue abierto ese templo? En el cielo, mis hermanos. Prestemos mucha atención a esto que vamos a estudiar ahora a continuación. Juan, que tuvo la oportunidad de escribir el libro de Apocalipsis o Revelaciones, tiene la oportunidad de ver en visión un templo en el cielo. En el cielo hay un templo, si ustedes no lo sabían. Y cuando él ve que se abre allí en el templo de Dios en el cielo, ¿él qué ve? Dice, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. O sea que Juan está viendo, Dios le está mostrando en visión al profeta Juan, a Juan el apóstol. Él ve el cielo, ve el templo y ve que el templo se abre. Y cuando se abre, ve un arca. ¿Qué arca vio Juan allí? ¿De qué arca estamos hablando? Eso ya lo hemos estudiado en temas anteriores, acerca del arca del testimonio. Bien, ustedes pueden ver allí una imagen del arca. Esa era el arca que se encontraba en el santuario aquí en esta tierra cuando Moisés levantó el santuario o el tabernáculo. Habían 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Esa arca era completamente de oro. Inclusive hasta Hollywood sacó una película llamada El Arca Perdida. Muchos de ustedes tal vez la han visto, ¿verdad? Y cuando ese arqueólogo, según la película, encuentra esa arca, es similar a la que ustedes están viendo ahí en esa imagen, porque así lo describe la Biblia. El arca era un cofre de oro cuadrado con unas barras para poder ser llevada cuando el pueblo de Israel tenía que marchar por el desierto,
Y encima del arca, esa tapa que ustedes ven ahí, se le conocía como el propiciatorio. Y, óigalo bien, esa arca tenía 2 ángeles o 2 querubines de oro puro que miraban en reverencia hacia el medio del arca, porque en el medio de esa arca se manifestaba la presencia de Dios. Dios hablaba a través de esa arca, hablaba con el pueblo de Israel, hablaba con Moisés y se comunicaba con el sumo sacerdote. Ahí podemos darnos cuenta de que esa arca representaba ¿qué cosa? El trono de Dios. ¿Y qué había dentro de esa arca? ¿Qué había contenido ahí dentro de esa arca? Bueno, dentro de esa arca estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Nosotros lo hemos estudiado. Cuando Moisés recibió esas tablas de la ley, las depositó dentro del arca. Ahora ustedes pueden darse cuenta cuando leímos en el libro de los Salmos que decía que el cimiento, la base, ahí está, del trono de Dios es ¿qué? Su ley, su justicia, es juicio. Por eso, esa arca del pacto que estaba en el lugar santísimo representa, mis hermanos, o simbolizaba el trono de Dios en el cielo. Bien, pregunta número 6. ¿Son los 10 mandamientos para todos los hombres y para todas las épocas? ¿Qué ustedes creen? Muchos dicen lo contrario, muchos dicen, no, eso fue dado para los judíos solamente. Bien. La ley fue dada para los hombres desde Adán hasta Moisés. Porque muchas personas creen de que la ley comenzó cuando Dios se la dio a Moisés en tablas de piedra en el Sinaí. Pero vamos a ver si la ley ya existía antes, inclusive, de que existiera Moisés y el pueblo de Israel. Bien, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Este versículo es muy importante, manténganlo en mente por favor. 1 Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Si yo les pregunto en otra ocasión, la próxima semana, y yo les digo, hermanos, ¿qué significa la palabra pecado? ¿Qué ustedes me responderían? Transgresión de la ley de Dios. No se les olvide eso, por favor. O sea que el significado de la palabra pecado lo da la Biblia misma. No tenemos que ir a un diccionario, no tenemos que buscar una enciclopedia. La Biblia dice claramente que la definición para pecado es transgresión o violación de la ley de Dios. Bien. Romanos capítulo 4, versículo 15, ¿qué nos dice? Pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? ¿Estamos entendiendo? Si yo ahora mismo voy a un banco y asalto ese banco y no hay ley, nadie me puede detener. El policía no me puede arrestar, ¿estamos de acuerdo? Si no existiera ley. Pero como hay una ley, si yo trato de asaltar ese banco, yo estoy arriesgándome ¿a qué? ¿A qué me estoy arriesgando yo? A ser arrestado y tal vez a pagar 20 o 30 años de cárcel. Pero fíjese bien, la Biblia dice, donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que si hubo transgresión en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, es porque había ¿qué? Porque había una ley. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14, hablando de Eva. Ustedes conocen la historia cuando Adán y Eva fueron creados en el principio. Primera de Timoteo 2, 14 dice, y Adán no fue engañado, sino ¿quién? La mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión. O sea que Eva ¿qué? Pecó. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿qué cometió Eva en el principio? Pecado o transgresión. ¿Dónde estaba esa ley? ¿Estaba en tablas de piedra? ¿Estaba escrita dónde? En sus corazones, en sus mentes. Bien, Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos dice? Por tanto, como el pecado, ahí está, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, ¿la ley existía en el principio, sí o no?
Claro que sí, existía en el principio. Muchas personas hoy enseñan todo lo contrario. Pero si entró el pecado es porque había ¿qué? Una ley, porque ya lo acabamos de leer en Romanos. Cuando no hay pecado, no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Bien, ahí podemos ver la consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Qué sucedió cuando ellos pecaron? Cuando ellos transgredieron la ley de Dios. Fueron ¿qué? Expulsados del jardín del Edén, perdieron su hogar. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Perdieron 7, ¿qué cosa? 7, ¿qué? Tesoros que Dios le dio a nuestros primeros padres. Si usted quiere saber cuáles son esos 7 tesoros que perdieron nuestros primeros padres, obtenga el tema de la semana pasada. Bien, Caín y Abel. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Abel fue el primer ser humano que recibió un atentado de parte de su hermano. O sea, su hermano lo mató. Nosotros conocemos la historia. Ahí vemos cuando Caín atenta contra la vida de su propio hermano, Abel. ¿Y qué sucedió? Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo, ¿a quién? A Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué dice ahí? El pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cometió pecado Caín? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque había una ley que decía: no matarás. Atentó contra la vida de su hermano, y cuando él le hizo, Jehová le dijo: el pecado está ¿qué? A la puerta. Ya Caín sabía que él había cometido pecado, porque había violado esa ley moral. Bien, Abraham, Isaac. ¿Quién no conoce la historia de Abraham e Isaac? Abraham, que Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac allí en el monte Moria, ¿verdad? Nosotros conocemos esa historia, la fe de Abraham. Pero Génesis capítulo 26, versículo 5, y aquí estamos hablando mucho antes, óigalo bien, de que viniera la escena, el monte Sinaí, Moisés, los 10 mandamientos e inclusive el pueblo de Israel. Génesis 26, 5, ¿qué nos dice? Por cuanto yo Abraham, ¿qué cosa? Mi voz, y guardó ¿qué? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Obedecía Abraham la ley de Dios? Claro que sí. ¿Dónde la tenía Abraham? ¿En tablas de piedra? En la mente, en su corazón. Bien, el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, trajo como resultado ¿qué cosa? La muerte. ¿Hay muerte en este mundo hoy, sí o no? Claro que sí. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte nos dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Ustedes creen que Adán murió, sí o no? ¿O no murió? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice ahí? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió, mis hermanos? Porque ya lo vimos, la paga del pecado, o sea, el resultado del pecado es ¿qué? ¿Y qué es pecado? O sea, es simple entender lo que dice la Escritura, ¿verdad? No tenemos que ser sabios para entenderlo. Ya Adán sabía de que existía una ley, y como consecuencia de dicha violación vino a este mundo ¿qué cosa? La muerte, tristemente. Y eso es lo que estamos viviendo. Número 2, la ley fue dada para los hombres desde Moisés hasta ¿dónde? Hasta Cristo. Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las personas se preguntan, si la ley de Dios existía antes en el corazón de los hombres, ¿por qué Dios se la tuvo que dar a Moisés nuevamente en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí? La razón por la cual Moisés recibió de parte de Dios en el monte Sinaí esos 10 mandamientos, esas tablas de piedra nuevamente para el pueblo de Israel, es porque el pueblo de Israel estuvo en cautividad en Egipto por 400 años prácticamente, y cuando estuvo en cautividad
el pueblo de Israel, esas generaciones que estuvieron allí en cautiverio en Egipto, perdieron prácticamente la noción de la ley de Dios. Porque recuerden, el esclavo no podía servir ¿a quién? A Jehová. El esclavo en Egipto no podía servir a Jehová, ellos tenían que servir ¿a quién? A Faraón solamente. Y esa fue la razón por la cual nuevamente Dios hace un pacto con su pueblo y a través de Moisés le entrega nuevamente la ley al pueblo de Israel. Salmo 119 y el versículo 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista David. Todo el día es ella mi meditación. Proverbios capítulo 28, versículo 9, el rey más sabio de esta tierra, Salomón, escribió: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muy importante. Número 3, la ley fue dada para Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús también guardó la ley de su Padre. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 15, versículo 10, responde esa pregunta. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Jesús guardó los mandamientos de su Padre, sí o no? Claro que sí, porque el dador de la ley, ¿quién es? Jesús mismo también, porque Él es el creador. Salmo 47, 8, hablando de una profecía de Jesús, noten lo que dice el Salmo 47, 8. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Esta es una profecía mesiánica. Ahí está hablando expresamente de Cristo Jesús, que iba a venir a esta tierra, iba a estar escrito de Él. Todas las profecías apuntaban al Mesías que había de venir. Y dice ahí claramente, tu ley, tus mandamientos están ¿dónde? En mi corazón. Número 4 dice, la ley fue dada para los hombres en tiempo de los apóstoles. Jesús, cuando escogió a los 12 apóstoles o a sus discípulos, también dice el apóstol Pablo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. Pregunta, ¿cómo responde la Biblia? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que por fe nosotros no invalidamos dicha ley, dice el apóstol Pablo. La ley no terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice Pablo en otras palabras. La ley es eterna y por lo tanto confirmamos la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10, estos son apóstoles escribiendo mucho después de que Cristo había subido ya al cielo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. ¿Qué sucedería si yo ahora mismo mato a alguien? Soy culpable de ese crimen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Y yo soy llevado ante el juez. Y cuando yo me presento ante el juez, ¿por qué dice que el que ofendiera en uno solo es culpable de todos? Yo me presento ante el juez y el juez me dice, ¿usted se declara culpable o inocente del crimen que ha cometido? Yo le digo, señor juez, yo soy inocente. Porque mire, yo llevo 30 años trabajando en este país. Fielmente todos los años lleno mi planilla de impuestos o los taxes. Pago impuestos al gobierno, soy un buen padre de familia, tengo mi buen trabajo, soy muy responsable. ¿Usted cree que el juez me va a dejar salir libre, hermano? No, claro que no. Porque he violado la ley. Por eso dice que el que ofende en un solo punto es culpable de todos. Primera de Juan 2:4 que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros decimos que somos cristianos, que le conocemos, que creemos en Cristo, que amamos a Cristo, pero no guardamos sus mandamientos, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, ¿somos qué? Somos mentirosos. 5. La ley es dada para el pueblo remanente en los últimos días. Muy importante, nosotros vemos esa imagen está en Apocalipsis capítulo 12.
la mujer que representa a la iglesia o simboliza a la iglesia, y el dragón rojo, el dragón bermejo, representa ¿a quién? A Satanás, que ha de perseguir a la iglesia o que perseguirá a la iglesia hasta el tiempo del fin. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, estamos hablando de la iglesia en el tiempo del fin. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién Satanás está airado? ¿Contra quién Satanás va a hacer guerra en el tiempo del fin? Contra aquella iglesia que está, ¿qué cosa? Guardando los mandamientos de Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ya lo vamos a ver enseguida. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que en el libro de Apocalipsis describe a un pueblo en el tiempo del fin, un pueblo fiel que va a recibir la ira del dragón, la ira de Satanás, y ese pueblo se caracteriza, tiene muchas características, pero una de ellas es que es fiel a los mandamientos de Dios. Y esa es una de las características, déjeme decirle que eso lo vamos a estudiar en un tema posterior, es una de las características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. 7. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? ¿Por qué Satanás persigue a la mujer o a la iglesia que guarda los mandamientos? Vamos a ver cuál fue la razón por la cual Satanás fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9 nos dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde, hermanos? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel en la Biblia? Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero no prevalecieron, dice el versículo 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. Ahí ustedes pueden darse cuenta que en el cielo no prevaleció Satanás, sino que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles también fueron arrojados con él. ¿Ustedes alguna vez se han hecho la pregunta del por qué Satanás fue arrojado del cielo? Eso ya lo estudiamos en un tema anterior, así que obténgase ese tema, pero para beneficio tal vez de las personas que nos están visitando por primera o segunda vez en esta hora, esos textos bíblicos que acabamos de leer nos dicen claramente de que hubo una batalla en el cielo, una guerra en el cielo, y Satanás y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, que es Cristo. Miguel es Cristo. Y fue lanzado fuera del cielo Satanás y sus ángeles, y fueron lanzados ¿a dónde? A esta tierra. ¿Por qué ustedes creen que Satanás fue expulsado del cielo? ¿Por qué ustedes creen que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén? Salmo 103:20 responde esa pregunta. Noten bien lo que dice el Salmo 103, versículo 20. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Quiénes? Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de ¿qué? De su precepto. Los ángeles de Jehová, óigalo bien, que están en el cielo, los que no pecaron, los que no se rebelaron contra Dios, los que no fueron expulsados del cielo, se deleitan ¿en qué? En obedecer la palabra de Jehová y en obedecer la voz de su precepto. ¿Qué significa la palabra precepto? Bien, vamos a ver, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y yo busqué en un diccionario en hebreo la palabra precepto, como aparece en nuestras Biblias, y dice, la palabra en hebreo para precepto es dabar, y dabar significa palabra, decreto, ley o qué, o mandamiento. ¿Qué hacen los ángeles de Jehová en el cielo, mis hermanos? Se deleitan ¿en qué? En obedecer ¿qué cosa? Los mandamientos o la ley de Dios. ¿Hay ley en el cielo, sí o no? Claro, un gobierno sin ley no existe. Ya lo vimos al principio. El trono, la base del gobierno de Dios es ¿qué? Su santa ley, su ley moral, sus principios. ¿Por qué Satanás fue arrojado del cielo? Porque se rebeló en contra de ¿qué? En contra de esa ley moral. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido el primer rebelde y por eso fue expulsado del cielo, porque se rebeló en contra de dicho gobierno de Dios. De acuerdo a la concordancia en hebreo en Strong's, el número 1697, la página 28.
Pregunta número 8. ¿Por qué hay hoy una rebelión general en contra de la santa ley de Dios? ¿Por qué ustedes creen que en este mundo en que nosotros estamos viviendo hay una rebelión abierta en contra de la ley moral de Dios? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tantos robos? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué? El mundo hoy, tristemente, está pisoteando dicha ley. Los gobiernos corruptos, los presidentes corruptos, la sociedad está en caos prácticamente. ¿Qué podemos esperar? Me dicen por aquí, las iglesias también. Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿qué nos dice? Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la persona que esté viviendo sin Cristo, en otras palabras, eso es lo que está diciendo la Biblia, vivir en la carne es vivir completamente divorciado de Dios. O sea, no tener a Dios en su corazón, en su mente, en su vida prácticamente. Y eso es lo que hoy la gran mayoría del mundo está viviendo, sin Dios, sin esperanza. Por eso vemos el mundo en estas condiciones. Y dice ahí que la persona que está viviendo sin Dios no se puede, ¿qué cosa? Sujetar a su ley. No puede obedecer esos principios de esa ley. Cristo fue bautizado. El bautismo es símbolo de ¿qué? De nacer de nuevo. Nacer de nuevo espiritualmente hablando. Cuando Cristo estuvo hablando con un señor que se llamó Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín judío en aquel entonces, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Y Cristo le dijo, si no nacieres de agua, que es el bautismo, o de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. O sea que para que el ser humano pueda obedecer esa dicha ley moral, para que ustedes y este servidor quien les habla podamos obedecer los 10 mandamientos de Dios, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual en nuestras vidas, o sea, una entrega absolutamente de nuestras vidas a Jehová, a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 4 lo ejemplifica de esta manera. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por medio de qué? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. O sea que para poder nosotros, mis hermanos, poder vivir esa ley en nuestros corazones, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Una entrega de nuestras vidas a Dios. ¿Cuántas personas hoy no están dispuestas a eso? ¿Por qué? Porque les gusta el pecado. Se deleitan en el pecado y no están dispuestos a renunciar a él. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, noten lo que nos dice. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo, dice ahí. Para poder nosotros obedecer la ley de Dios tenemos que tener un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única manera de nosotros poder guardar esos mandamientos, esa ley moral, es que nosotros podamos obtener la experiencia de un nuevo nacimiento, o sea, un corazón nuevo. O de lo contrario, nunca lo podremos lograr. Hebreos 8:10 que nos dice, cuando nosotros pasamos por esa experiencia del nuevo nacimiento, miren qué hermosa promesa está contenida allí en Hebreos 8:10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? Dice el Señor, no lo digo yo. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pacto que quiere hacer el Señor contigo en esta hora, mi hermano. Qué diferente fuera esta sociedad si todas las personas le abrieran su corazón a Dios y permitieran que el Señor Jesús entrara a su vida y transformara sus vidas, transformara sus corazones. Y cuando Dios entra a tu vida, Él quiere poner allí, ¿qué cosa? Los preceptos de su santa ley. Quiere grabarlos en tu corazón y en tu vida. Número 9. ¿Qué es la ley de Dios para el ser humano?
Porque muchas personas dicen, no, esa ley es una carga, es un yugo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 19, 7 al 9 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma, o sea, transforma al ser humano. Cuando nosotros estamos obedeciendo dicha ley en nuestras vidas, hay un cambio, hay una transformación. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová no es tenerle miedo, es obediencia a Jehová. Es que limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Son verdad, todos justos. Proverbios 7, del 1 al 3, mire qué hermosas palabras. Dice, hijo mío, guarda ¿qué cosa? Mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. ¿A dónde es que tenemos que atesorarlos? Dice, guarda mis mandamientos, ¿y qué dice ahí? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Queremos ser felices, queremos ser prósperos en la vida. Guardemos y atemos esos mandamientos en nuestro corazón. Salmo 37, versículo 30 y 31, que nos dice, la boca del justo habla ¿qué? Sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no ¿qué? No resbalarán. Cuando nosotros estamos obedeciendo fielmente esa ley, estamos seguros. No vamos a correr el peligro de caer en ¿qué? En transgresión o en pecado. Por tanto dice, sus pies no resbalarán. 10. ¿Qué promesa está mantenida para aquellos que sean obedientes a la ley de Dios? ¿Qué promesas maravillosas tiene la Biblia en los minutos que nos quedan para todos aquellos que sean fiel a esa ley? Salmo 119, versículo 165, ¿qué dice? ¿Mucha paz o poca paz? Dígame por favor, ¿mucha o poca? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Queremos disfrutar de paz? Es guardando ¿qué cosa? Los mandamientos de la ley de Dios. Hoy los gobernantes del mundo en que vivimos prometen mucha paz, ¿verdad? ¿Por cuántos años los gobernantes de este país de Norteamérica han tratado o han querido lograr un pacto de paz entre palestinos y israelitas? ¿Cuántas personas hoy en el mundo están buscando la paz, pero no la obtienen? Esa paz que el mundo pueda ofrecerte a ti, mi hermano y amigo que me escuchas, no es la paz que habla la Biblia. La paz que se obtiene interiormente hablando en el ser humano es única y exclusivamente a través de la obediencia a sus mandamientos. Esa paz que los gobernantes de este país, o los gobernantes de otros países, o los gobernantes de las Naciones Unidas ofrecen, es una paz efímera, es una paz superficial, no es una paz que te llena tu corazón, no es una paz con Dios. Y solamente para poder experimentar esa paz en tu vida, tenemos que guardar sus mandamientos. Isaías 48, 18, ¿qué nos dice? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué hermosas palabras. Apocalipsis 22, 14, ¿qué nos dice? Hermosa promesa. Bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar ¿por dónde? Por las puertas en la ciudad. Cuando todos los redimidos entren por esas puertas de la ciudad, una de las características que ellos van a tener es que fueron fieles a los mandamientos de Dios. Y el Señor Jesús, Él mismo, estará dándole la bienvenida a todos los redimidos cuando sea el tiempo de entrar y poseer lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Mis hermanos, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Cristo está llamando a la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quisieras tú abrirle la puerta a Jesús en este día?
quizás yo no conozco tu corazón. Jesús es el único que conoce nuestras vidas. Tal vez por muchos años hemos estado lejos de Dios. Tal vez hemos estado viviendo en rebeldía en contra de sus mandamientos. El Señor está tocando hoy la puerta de tu corazón, mi amigo y hermano que me escuchas aquí presente o que nos ves a través de este video. El Señor quiere entrar a tu vida, quiere formar parte de tu vida, quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida. Tal vez estás pasando por un momento de tribulación, tal vez estás pasando por problemas, tal vez en tu trabajo o en tu hogar o en tu vida personal. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida, darle la oportunidad a Jesús en esta hora de que entre a tu corazón, de que entre a tu vida y haga un cambio en tu vida, haga un cambio en tu matrimonio, haga un cambio en tu hogar, haga un cambio en tu vida personal. Juan capítulo 14 versículo 15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas son palabras de Jesús. Muchos de nosotros decimos que amamos a Jesús. Si nosotros nos paramos ahí en la esquina de esta calle y paramos a todo el que pase por ahí y le preguntamos, ¿usted es cristiano? Oh sí, yo soy cristiano. ¿Usted ama a Jesús? Oh sí, yo amo a Jesús. Todos los que profesan ser cristianos dicen que aman a Jesús. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor nos bendiga en esta hora, mis hermanos. Que recordemos siempre de que Jesús quiere grabar en la tabla de tu corazón esos preceptos, esos 10 preceptos, esos 10 mandamientos que Él dio desde el principio de la creación de este mundo y que perdurarán por toda la eternidad. Recuerden que si nosotros somos fieles a esos principios, a esos 10 mandamientos, nuestros pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque la transgresión a dichos principios es que es pecado. ¿Y qué trae el pecado? ¿Cuál es la recompensa del pecado? La muerte. La muerte física y la muerte eterna también. Que el Señor nos ayude en esta hora. Gracias por vuestra atención. Espero de que nosotros podamos estudiar esas lecciones que recibieron, estudiar la lección que hemos de recibir hoy para la próxima semana, y vamos entonces a terminar con una palabra de oración. Si son tan amables, aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido en esta hora. Oramos para que su Santo Espíritu nos ayude a que podamos hacer una entrega completa de nuestras vidas a Jesús. En esta hora le damos las gracias, Señor, porque su santa ley, que fue dada para el ser humano, para la felicidad del ser humano, de la sociedad, tristemente la sociedad moderna está pisoteando dicha ley. Oh Padre Celestial, ayúdenos a guardar sus mandamientos, para que en nuestras vidas, en nuestros hogares, haya un cambio. Padre Celestial, permita que Cristo entre a nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Gracias por su palabra en esta hora. Gracias por sus mandamientos. Gracias por Jesús, nuestro amante y bendito Salvador. Y es en el nombre de Jesús que le damos las gracias y le pedimos estas cosas. Amén.